dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Queridos hermanos, feliz domingo de resurrección. Hoy es el día en el cual celebramos que Cristo vive. Y esto no es un simple decir que Dios vive. No, estamos hablando de Cristo, quien vivió entre nosotros, quien vino para morir. Y de hecho lo hizo, murió, pero vive. Alguien dirá, no, pero Cristo, Jesucristo es un personaje histórico que ciertamente vivió, pero él murió. Nosotros entendemos eso. Ellos dirán, él no vive, pero nosotros decimos, Cristo vive, porque él resucitó. Y en este domingo celebramos esa maravillosa
y asombrosa resurrección de Jesucristo, quien hoy vive. Bueno, como aviso que por lo presente permanece, es que seguimos eh, permaneciendo en casa hasta próximo aviso. Me pregunto qué hábitos nuevos han adoptado cada uno de ustedes en su nuevo estilo de vida, si es que les ha tocado hacer cambios importantes. Quién sabe cuántos tienen rutinas diferentes, de qué manera tal vez incluso se cuidan o sus horarios, sus actividades. Deben haber, dicen que los hombres nos estamos pareciendo más a Jesús, porque estamos ya a estas alturas con el pelo largo y barba, ¿no? Así que eh, ciertamente que habrán personas que se quejan de este tiempo. No perdamos la paciencia. Muchos estarán tachando de culpables a otros y abrazando teorías en cuanto a todo lo que está ocurriendo, no sabiendo, simplemente pues creyendo cosas que se dicen aquí, se dicen allá, algunas cosas serán verdad, quién sabe. Eh, Alegamos que aquellos o los otros mienten. Hay demasiada polémica. Ojalá pudiera decirles, no vean las noticias, porque muchos buscan sangre, muchos buscan ventaja, y es importante no caer en eso. Pero hay que estar pendiente de las noticias, lamentablemente, porque si nos hemos separado del mundanal ruido y de algunas cosas que siquiera que no pudieran haber hasta limpiado nuestra vida de algunos vicios. Eh, Ojalá pudiéramos también limpiarnos de los noticieros. Pero lo que tenemos que hacer es creer en Dios, tenemos que orar por los líderes, por las decisiones que tomen, ya que estas decisiones que se están tomando son de gran impacto. Ora en contra de sus enemigos, ora en contra de los enemigos de estos procesos. Ora porque el Señor lleve esto a su fin en su momento y que lleve a cabo su plan. Y esperemos el renacer de nuestras vidas con gozo. En cierto sentido, esperemos la resurrección, el volver a, a experimentar una vida normal. Bueno, nuestro querido hermano Gabriel enterró a su papi ayer y vamos a orar por él. Nos acordamos mucho de él. Él está con Luz en Pensilvania. No estoy seguro en qué día él viene de vuelta a esta área, pero oremos por él. Oremos una vez más por los doctores en todo el mundo, las enfermeras en todo el mundo, los que aún trabajan y se exponen a, a este virus aún, a las personas que trabajan en los supermercados. Oremos por los viejitos, oremos por los países. Y hoy, como lo hice la semana anterior, vamos a tener este tiempo de oración y después inmediatamente empezamos con el mensaje de hoy. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, abrázanos, eh, brinda calma a cada quien, danos sabiduría para manejar nuestro proceder, danos sabiduría para manejar nuestros pensamientos, danos humildad para orar y creer en ti y poner en tus manos con frecuencia a aquellos que están en necesidad, en grave necesidad. Y pensamos, Señor, en la paz y en el consuelo que queremos pedirte que le des a Gabriel y a su familia eh, a raíz de la partida de Horacio.
Es un tiempo difícil, sin duda. Y te pido, Señor, que le acompañes, le abraces, le ames, le dejes saber qué tan cerca estás tú y cuánto le amas y cómo tú estás llevando a cabo tus propósitos en su vida también. Te pido, Señor, por Luz y te pido por los muchachos, por Vanessa, por Sebastián y por todos ellos. Te pido, Señor, que tú nos cuides a cada uno de nosotros. Tú sabes la situación en la cual está cada uno de nosotros. Sabemos que tienes un plan y queremos estar apoyados en esa gran verdad. Te pido, Señor, que tú veles por los doctores que se enfrentan a esta crisis tan grande. Te pido, Señor, que estés con las enfermeras que son las que trabajan tan de cerca y muchos han pagado el precio más alto. Te pido, Señor, por los trabajadores en tantas industrias que todavía operan. Te pido que les des salud. Te pido que les des calma. Te pido, Señor, que les ayudes. Te pido por aquellos que trabajan en supermercados, ya que todas las multitudes van a todos los días desde muy temprano allá, a las tiendas, todo el mundo. Aún las personas que están infectadas de este virus, Señor. Te pido que tengamos una actitud prudente y no arrogante ante lo que está sucediendo, Señor. Te pido, Señor, que protejas a los viejitos. Y te pido, Señor, que todo esto pase pronto. Te pido, Señor, que estés con los líderes, con los presidentes, con los que toman decisiones, con los científicos. Yo sé que ya estamos llenas nuestras mentes de todas las teorías de conspiración donde hasta los que están haciendo lo mejor que pueden se han convertido en los enemigos y en los malos y es, ah, es aturdidor lo que ocurre hoy. Y te pido, Señor, una vez más que nos ayudes a tener cordura, Señor, en estos días, Señor. Te pido por aquellos que han perdido su empleo, te pido por aquellos que están eh, alándose los pelos de la desesperación al ver sus finanzas de alguna manera afectadas de una manera muy grande. Te pido, Señor, que les des calma y que proveas para ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos hables hoy, Señor. Te pido, Señor, que hoy nuestras prioridades se adapten a tus prioridades. Y te pido, Señor, que hoy pensemos y nos concentremos en ti. Y que disfrutemos de este día lindo, que va a estar frío. Entendemos que van a haber tormentas más tarde, Señor, y que entendamos que todas esas cosas son bellas y son parte de tu plan, son parte de tu amor, son parte de tu regalo, son dones tuyos. Ayúdanos a considerarnos infinitamente privilegiados y a guardar el don eterno, Señor. Gracias te damos porque podemos hoy considerar a Jesucristo y su obra y su poder y su amor y su plan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a nuestras Biblias y les voy a pedir que vayan a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. ¡Wow! ¿Cómo cambian las cosas, no? El mundo ha cambiado. Me encanta que hayan aquellos que han eh, ilustrado tal vez con fotos y con noticias cómo el mundo ha cambiado para bien, ¿verdad? Como el clima, perdón, el medio ambiente, el aire ha mejorado. Como los pajaritos cantan más y los animales se desplazan y viven y disfrutan de nuestra ausencia, ¿no? Y hay algunos otros factores que la gente dice, wow, el mundo ha cambiado para bien. La verdad es que no nos gusta en gran parte todo lo que está ocurriendo, no nos gusta. Ha sido un cambio que nos sacude el piso, pero no ha sido tan malo en parte. Yo entiendo que el estar un poco más en familia tiene
tiene su gracia, tiene su encanto. Hay quienes no toleran esto. Muchos padres dicen, no tolero, los niños están encima, no tengo un momento de tranquilidad. Todo tipo de reacciones hay allá afuera y en nuestras vidas. Pero el mundo ha cambiado. Muchos dicen que nada de esta magnitud ha ocurrido nunca, jamás, o por lo menos en mucho tiempo. Pero sin duda que jamás, nunca antes había habido una respuesta tan masiva, tan al unísono, a nivel de todos los gobiernos de la tierra, ¿verdad? Todos enfrentados de la misma manera ante el mismo enemigo, todas las naciones. Como en el Apocalipsis, que se utiliza esta frase, todas las naciones. De hecho, esa expresión, todas las naciones o todas las naciones de la tierra, ocurren en la Biblia 92 veces. 92 veces Dios habla de cómo todas las naciones de la tierra actúan, reciben, sufren, piensan, van, vienen. De alguna manera Dios tiene el poder de influenciar a todas las naciones. Y en este momento todas las naciones están atravesando por el mismo valle. Es algo extraordinario, en verdad, nunca visto pues por nosotros y es difícil de visualizar, pero Dios tiene el poder de hacer estas cosas. Muchos hoy por hoy describen los cambios que han ocurrido así. Dicen, por ejemplo, oye, llegó un día en que cerraron todas las escuelas. O alguien dirá, wow, un día ya estaban arrestando a las personas que andaban caminando por la calle. Bueno, para evitar, ¿no? Que se infectaran con el coronavirus. Pero al mismo tiempo alguien dirá, ¿sabe que un día empezaron a liberar a todos los presos para que no agarraran el coronavirus? Y tú te pones a pensar, eso es una locura. ¿Cómo así que arrestan a los que rompen alguna regla para evitar que agarren la infección? Sin embargo, están liberando a los que están arrestados para que tampoco agarren la infección. ¿Qué es esto? Es un tiempo de locura. Alguien dirá, bueno, eh, llegó un día en el cual el gobierno le envió $1,000 y $2,000 a todos. ¿Qué? Hubo un día en el cual casi todas las personas perdieron sus empleos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Son tiempos, las cosas han cambiado. Cuando menos, miren, después de que pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con el paso de los años, las personas que experimentaron eso en Europa, cuando contaban sus historias, muchas personas eventualmente al contar su historia decían la siguiente frase, decían, y cuando menos lo esperábamos, entraron tanques a la ciudad. Y cuando menos lo esperábamos, entraron tanques a la ciudad. ¿Se imaginan el impacto en aquel tiempo? Sin tanto acceso a información ni a noticieros y de pronto escuchar el sonido terrible y temible de un tanque que está andando por la calle y por los caminos, inundando la ciudad, del terror que traen los tanques. Y así, cuando menos lo esperaban, entraron los tanques a la ciudad. ¿Cómo cambian las cosas de un momento al otro? Cuando tú menos te lo esperas. En el transcurso de la historia no ha habido eventos que han cambiado al mundo. Y voy a hablar brevemente de estos eventos. Hay listas, ¿no?, de eventos que cambiaron el mundo, eventos importantes. Voy a mencionar a Jesucristo de último. Pero pienso, por ejemplo, en las religiones. Cuando se instaura una religión, esto cambia el curso de la historia, en verdad, ¿no? El judaísmo, bueno, es una religión más local. El judaísmo, por lo general, no está tratando de ganar adeptos, no está tratando de cubrir el mundo entero de judíos. Los judíos son los judíos. Pero
Por ejemplo, en el año 300 después de Jesucristo se instaló la religión católica. Y era que el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos y los mataba. Y un día el emperador romano vio una cruz y lo vio como una señal cuando la vio en el cielo, una cruz, y él dijo, no, entonces yo creo que tenemos que ser seguidores de la cruz, y obligó a todo el mundo en el Imperio Romano, se convirtió católico y a la fuerza pues todo el mundo tenía que ser católico y creer en la fe que el catolicismo inventó, porque ellos no solamente creyeron en Jesucristo, sino en muchas otras cosas que le fueron añadiendo, dogmas católicos. Y eso fue en el año 300 después de Cristo. Después en el año 600 viene otra religión, el Islam. Y eso sí fue muy forzado y muy sangriento. Y todos estos fueron procesos largos en los cuales se forjan estas religiones que, bueno, cambian la fisonomía de las sociedades, del mundo. También dicen que una de las cosas que cambió al mundo, tuvo su impacto, fue la creación de la imprenta, porque hubo una época en la cual nadie tenía libros, se hacían manuscritos y ¿quién iba a tener un manuscrito? Eso era muy raro, un manuscrito de todo un libro. Pero cuando se pudo imprimir, el primer libro que se imprimió, quien lo hizo alguien de apellido Gutenberg. El Gutenberg hizo su imprenta en el año 1440 y esto cambió el curso de la historia. Y en el año 1492 Colón descubrió, bueno, a América y todos los habitantes que ya estaban allí. Pero el oeste o el viejo mundo, Europa, descubrió que había un continente, el continente americano, en el año 1492. Esto cambió el mundo. La Reforma cambió el mundo en el año 1500, cuando un sacerdote católico dijo, no puede ser que la Iglesia Católica nos esté obligando a pagar dinero para comprar las indulgencias y la entrada al cielo. Y él decía, yo soy un estudioso de la Biblia. La Biblia dice que la salvación es un regalo gratis, no tenemos que estar pagándola. Y él escribió una gran hoja, la clavó en las puertas de una iglesia en el año 1517 al 1648 fue el tiempo de la Reforma. Y fue Martín Lutero quien inició esto. Pero estos cambios que yo acabo de nombrar en los años 1400, 1500, todo eso ocurrió en el tiempo del Renacimiento. Y en el tiempo del Renacimiento, como la palabra misma lo dice, hubo un renacer, todo cambió. El mundo vivía a oscuras, era el obscurantismo, la Edad Media, la gente era ignorante, la gente no tenía libros, la gente no le interesaba ni era curiosa, pero cuando ocurrió el Renacimiento, bueno, empezaron los exploradores, empezaron los artistas, empezaron la literatura y William Shakespeare y los filósofos y eso cambió el mundo también. Y cuando una persona va a visitar Europa, van a ver las obras de Miguel Ángel y las esculturas y las pinturas de Leonardo da Vinci. Y la gente le encanta todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, porque hasta la ciencia, los matemáticos, los astrónomos y Galileo y Copérnico, todo cambió con el Renacimiento. Sí que hay eventos que todo lo cambian, ¿verdad? La Revolución Americana, cuando los Estados Unidos se independizó de Inglaterra y después empezaron todas las otras naciones en Latinoamérica a independizarse y eso cambia el curso de un país, ¿verdad? Una independencia. Las guerras cambian las cosas. Europa cambió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las economías, los límites de los países, las alianzas cambiaron. A veces, a veces todo cambia cuando una persona muere. Por ejemplo, cuando murió el dictador español Francisco Franco, inmediatamente España cambió de vivir bajo un yugo terrible de este dictador y España cambió, se relajó, se instauró un rey, el rey Juan Carlos, y ciertamente que la muerte de Franco fue un gran alivio, pero no siempre las cosas cambian cuando alguien se muere.
no siempre cambian. Cuando murió Chávez, nada cambió en Venezuela. Cuando murió Castro, nada cambió en, en Cuba. Cuando murió el presidente Kennedy, nada cambió en los Estados Unidos. Cuando murió la princesa Diana, nada cambió. Me acuerdo cuando yo era un niño de 10 años, en el año 73. Me acuerdo que me impactó a los 10 años descubrir que había muerto Pablo Picasso. Y ustedes se reirán, ¿quién es Pablo Picasso? Un pintor, un pintor muy famoso. Pero me acuerdo claramente hablar con mis amiguitos en la escuela hablando de que cómo Pablo Picasso se había muerto y eso me impactó a mí, pero nada cambió. Cuando alguien nace, realmente la historia del mundo no cambia cuando una persona nace. Claro que en tu hogar cuando nace un bebé todo cambia, ¿verdad? Etienne y Millie lo saben, cuando nace un bebé todo cambia. Pero cuando alguien renace, o mejor dicho, si alguien, si alguien resucita, oh, wow. Si alguien resucita, todo cambia. Esto no es cualquier cosa. Si una persona resucita, el curso de la historia cambia. Esto es demasiado importante. Esto no es el descubrimiento de la cura para una enfermedad. Esto es la cura para la muerte. Estamos hablando de una persona que ha muerto y se ha declarado muerta, no por horas, sino por días. Estamos hablando de una persona que puede haber muerto incluso después de haber sido su cuerpo atravesado y torturado y desangrado y hecho trizas, y que aún pueda vivir de nuevo. Oh, hermanos, nada cambia el curso de la historia como esto. Así que vamos a ver a Jesucristo en este pasaje de Juan capítulo 13, donde ustedes están. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! ¡Qué cuadro! He aquí al maestro guiando. He aquí al maestro de maestros enseñando. He aquí al Hijo de Dios dando ejemplo, amando, como lo dice explícitamente, amando a sus discípulos. Es un cuadro maravilloso. Los discípulos no se cambiarían por nadie en el mundo en este momento. ¿Qué puede salir mal? Se sentían seguros. Pero hay un detalle, y es que Jesús se va. En el versículo 36, Juan 13:36, dice Simón Pedro, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Porque Jesús les había dicho: me voy a un lugar donde no me pueden seguir. Entonces ellos empiezan a preocuparse: ¿Cómo que te vas? ¿Y a dónde te vas? No, no te vayas. Esto los sacude.
No pueden cambiar las cosas tanto. Estamos bien, nos estás lavando los pies. Estamos celebrando la Pascua. Es un tiempo bonito. Nos sentimos que nos amas. Nos sentimos que nos vas a enseñar cosas maravillosas, pero no. Ahora sus corazones están turbados. En el capítulo 14, ahí mismito, en el versículo 1 y 2, les dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. 14:1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy, pues, a preparar lugar para vosotros. No, no, dirán ellos, no te vayas. Si tú te vas, todo cambia. ¿Cómo que te vas a donde tu Padre? Si tú te mueres, todo cambia. Ellos no querían que eso sucediera. En el capítulo 16, más adelantito, una página adelante, versículo 16. 16. Jesucristo les dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, oye, ¿qué es esto que nos dice? Que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mira, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz, un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así que también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús les dice, no me veréis y después me veréis. Jesucristo dice, os volveré a ver. ¿Y cómo Jesús describe todo lo que le va a ocurrir? Porque Él está describiendo aquí lo que está a punto de pasar. Lo van a dejar de ver y después de un tiempo lo van a ver de nuevo. Jesucristo describe esto como un parto. ¿No te asombra esto? ¿Alguna vez habías escuchado esto? De que la Semana Santa, lo que es el Viernes Santo, lo que llamamos tradicionalmente el viernes, el sábado, donde Jesucristo está sepultado, y el domingo, el primer día de la semana, cuando Él resucita, todo eso, desde el punto de vista de Jesús, Él dice, bueno, esto es como un parto. O sea que es doloroso y feliz. Jesús se concentraba en el hecho de que me veréis. Ellos, oh no, los discípulos se concentraban en el no me veréis. Eso les preocupaba. Pero Jesucristo dice no. Lo importante es el gozo de volvernos a ver. Lo importante es me veréis. No se turbe vuestro corazón. Las cosas van a estar bien. Y después, bueno, lo imaginable, no lo inimaginable, sino lo imaginable sucede. Lo que en el fondo temían ocurre. Porque ellos sabían que Jesucristo era en cierto sentido revolucionario. No en el sentido contemporáneo de la palabra, simplemente que él tenía un impacto ante las autoridades religiosas, ante las autoridades romanas que iba en contra de ello. Él predicaba la verdad y aquellos no.
Aquellos se sentían desafiados ante Jesús y lo perseguían, le tenían odio, hacían planes en contra de él y los discípulos estaban al tanto de esto. Así que lo que temían, lo que imaginaban que un día tal vez iba a ocurrir, ocurrió. Pero a veces aún lo que uno teme cuando ocurre, uno casi que no lo puede creer. Vamos al capítulo 18, versículo 12. Capítulo 18, versículo 12. Dice el versículo 12 del capítulo 18. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Oh, imagínate esto. Este hombre que ha hablado con poder, Jesús. Este hombre que ha guiado multitudes, Jesús. Este hombre que ha predicado y enseñado, y sanado y hecho tantas obras buenas y mostrado compasión y transformado la vida y los pensamientos de sus discípulos. Es atado, sus manos atadas, seguramente detrás de su cuerpo atado, prendido, arrestado en manos de todos estos individuos y alguaciles y tribunos y soldados. ¿Qué es esto? No, lo inimaginable, o mejor dicho, lo imaginable está ocurriendo. En el versículo 22, después dice, cuando Jesús hubo dicho esto, porque él lo están interrogando, ¿no? Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? He aquí Jesucristo respondiendo la verdad y es bofeteado. Y una vez más la reacción de los discípulos y la reacción nuestra es cómo se atreve a alguien a usar violencia contra Jesucristo. Esto no puede ser que lo estén bofeteando, no. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Cómo cambian las cosas de un momento al otro? Un momento están en el jardín de Getsemaní y en otro momento están siendo testigos de cómo Jesucristo es víctima de la violencia, cómo está siendo injustamente aprendido, injustamente violentado. El capítulo 19, en el versículo 16, capítulo 19, versículo 16, dice, así que entonces lo entregó a ellos, Pilato, ¿no? Lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en el medio. Ese, para los discípulos, era el fin de Jesucristo. Iba a ser llevado al lugar de la calavera. Lo estaban obligando a cargar su propia cruz porque él iba a ser crucificado. Estamos hablando de la muerte del maestro. El maestro va a morir y el método de muerte va a ser la crucifixión. El que es crucificado muere, porque la crucifixión consiste en matarte, clavarte en una cruz, dejarte allí donde tú cuelgues de tus brazos y apenas puedas respirar y te desangres. Se espera que el crucificado muera allí colgado. Se espera que el crucificado, después de morir, su cadáver permanezca a la exhibición, a los ojos, para que todos lo vean. Se espera que las aves del cielo y los buitres vengan y se coman ese cuerpo. Es una muerte cruel.
Es una muerte pública, es una muerte vergonzosa. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Uno prefiere que le metan un tiro, que te corten la cabeza y que todo sea de pronto rápido y menos vergonzoso y humillante. Pero esto era lo que le esperaba a Jesús. Este era el fin de Jesucristo. ¿Cómo cambian las cosas? En el capítulo 19, donde estamos, en el versículo 31, 19:31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Bueno, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí vemos un cadáver. Aquí vemos el cuerpo sin vida del maestro. Fue su fin. Es un cadáver torturado, atravesado y desangrado. No se lo devoraron los buitres porque era el día de la Pascua. Esa noche empezaba la Pascua y al atardecer ya empezaba lo que uno diría que es el sábado, el sábado. Y había que, por respeto a la Pascua, pues quitar el cuerpo de allí. Lo dejan y abandonan en una cueva. Seguramente José de Arimatea y un par de tipos más lo llevaron y pusieron una piedra para sellar la cueva y allí no volvieron a ver a Jesucristo. Y era verdad. Por un tiempo no me veréis. Y no lo vieron más. Los discípulos realmente al ver a Jesucristo llevar la cruz, pues ¿qué iban a hacer? Algunos, como Juan, estuvieron al pie de la cruz, como María y algunas mujeres. No sabemos que hayan habido otros discípulos. Era el fin de Jesús. No lo volvieron a ver, tal y como él lo dijo. Desde el punto de vista de ellos, realmente la muerte de Jesucristo no cambió nada. El mundo no cambió. Su muerte no tuvo efecto. Claro, si tú has leído Romanos, si tú has leído Isaías, si tú has leído la Biblia, ya sabes el significado de su muerte. La paga del pecado es la muerte. El cordero es el sacrificio. Y este cordero, el cordero de Dios, quita el pecado porque murió. Él murió la paga del pecado. Él está pagando por tus pecados y por mis pecados. Pero para el resto del mundo, nada ha cambiado. Un hombre ha muerto. ¿Qué tiene eso de especial? Excepto, y pensemos esto, que también las fuerzas militares, las fuerzas políticas se aseguraron de que realmente la muerte de Jesucristo se quedara así, que no cambiara nada, que nadie dijera, este fue un mártir, nos llevamos su cuerpo, que no se lo robaran y que todo quedara, porque por eso las autoridades mandaron que pusieran soldados para guardar ese cuerpo allí, quietico, que no hubiese lugar para conspiraciones, ideas, rumores, porque la muerte es el fin de todo. Y ellos querían que siguiera así. Lo que pasa es que en el capítulo 20, en el versículo 1, vemos cómo se desenlaza todo cuando pasa la Pascua y llega el primer día de la semana. Capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena, siendo aún oscuro,
siendo aún oscuro, Magdalena fue de mañana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al cual amaba Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Creyó porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviendo los discípulos a los suyos, y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, y donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, detente un momento. ¿Cómo así que vio a Jesús? ¿Cómo así que vio a Jesús? Bueno, ella no sabía que era Jesús, pero el texto nos está diciendo que era Jesús. La última vez que leímos, Jesús ya no estaba en el panorama. La última vez que leímos era un cadáver. La última vez que leímos lo estaban arrancando su cuerpo, arrancando de una cruz donde había sido clavado, y su cuerpo no tenía vida. Ya no era Jesús, era el cuerpo de Jesús. El tema era: ¿qué vamos a hacer con este cuerpo sin vida? Con este cuerpo atravesado, desangrado, torturado, en el cual ya no había la persona del maestro. Y ahorita vemos que Jesús está allí, versículo 15, y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando pues que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: pero María. Volviéndose ella, dijo: Maestro. Claro que lo dijo en su idioma, Raboni. Y lo llama maestro y se da cuenta que es él. Y Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: y subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cristo vive. Alguien resucitó por sí mismo. Un muerto resucitó, resucitó con poder, resucitó y estaba más sano y más glorioso y más fuerte y más poderoso que nunca, y lo hizo por sí mismo, como lo prometió. El mismo que había dicho: yo soy la verdad, es el mismo que dijo: yo soy la resurrección. Si Él dice que yo soy la resurrección, y si Él dice que Él es la verdad, Él no miente.
Y vemos el testimonio de los que lo vieron. Y vemos que el mundo entero cambió, porque la resurrección lo cambia todo. No hay un evento en la historia más importante e impactante que la resurrección de Jesucristo. Más que la muerte de un Francisco Franco, más que el descubrimiento de Cristóbal Colón, más que la instauración de las religiones y el Islam, más que el Renacimiento, más que las guerras, mucho más que el coronavirus. Lo importante es si la resurrección de Jesucristo te ha cambiado a ti. Porque si decimos que la resurrección lo cambia todo, te tiene que cambiar a ti. Has recibido el poder de la resurrección, que es la vida eterna. Estás caminando en el poder de la resurrección, en el poder de la vida nueva. ¿Tú crees que verás a Jesucristo? ¿Tú crees que tú mismo vas a resucitar? ¿Has entrado en el rebaño? Acuérdate, Jesucristo dijo, me veréis. Jesucristo dijo, me veréis. Padre que estás en el cielo, tú enviaste a tu Hijo y su propósito fue resucitar. Muchas veces decimos que su propósito fue morir, pero cuando vemos que Él imagina su muerte y su resurrección como el momento de un parto, nos damos cuenta que lo importante es el gozo. Lo importante no es el dolor, lo importante es el gozo. Es el gozo de volvernos a ver. Es el gozo del nacimiento o del renacimiento o de la resurrección, para ser específicos. Es el gozo puesto por delante de Él. El oprobio, el dolor, su muerte, con todo lo que es de suprema importancia, y necesitamos que Él muera por nosotros, porque sin su sangre, ¿cómo seremos limpiados de nuestros pecados? Imposible. Pero lo importante es su resurrección. Y para nosotros lo importante es que creamos, porque lo sabemos, y que lo digamos, que Cristo vive. Gracias, Señor. Ahora sabemos que te veremos, como tú lo prometiste. Te veremos. Amén. La tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor, de guardas escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor.
Cristo la tumba venció, Cristo la tumba venció, con gran poder resucitó de sepulcro y muerte. Cristo es vencedor, vive para siempre, vive por siempre, vive por siempre, vive por siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor Rey, el Señor Rey, el Señor Rey.